Hola, mi nombre es Udi Manor, soy historiador israelí, nacido en Israel. Mis padres hicieron aliyá en el año 57 al Kibbutz Nitzanim. Eran egresados del movimiento juvenil Anoar Hatzioni y yo fui un nene del kibbutz y poco a poco me metí en los asuntos de la educación en el kibbutz, y en el momento que entendí que para ser educador, yo tenía 15 años en aquel entonces, uno tiene que saber de qué está hablando. Entonces de ahí creo que empezó mi interés en la historia judía. Ya que soy judío laico, y poco a poco entendí qué es el sionismo y qué es el judaísmo. Eso dura mucho tiempo, toda la vida uno va aprendiendo y nunca termina el proceso del aprendizaje, pero oficialmente empecé a estudiar mi primer título en la Universidad Abierta en Israel. Eso fue ya en el año 89, y después hice el segundo y el tercer título en la Universidad de Haifa, siempre dedicándome a la historia judía. Claro, poniéndola en el contexto de la historia general, porque el pueblo judío, más allá que es un pueblo muy específico y muy particular, hay mucha gente que lo odian, hay mucha gente que lo admiran, bueno, hay gente que también no sabe nada del judaísmo y de los judíos, pero bien, volviendo al argumento, más allá que el pueblo judío es un pueblo muy especial, una historia muy larga, no se puede entender de mi punto de vista y también de otros profesionales, no se puede entender la historia del pueblo judío fuera del contexto. Y de eso estoy trabajando, ¿no? Por un lado, la historia judía, más que todo me dedico a la época moderna, es decir, desde la época de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, y con un enfoque bien específico y elaborado en algunos trabajos que yo hice sobre la política judía, es decir, cómo los judíos estaban tratando de solucionar sus desafíos que el contexto histórico les presentó en el siglo XIX y claro que en el siglo XX, y en adelante, ya estamos en el XXI, me imagino que eso va a seguir más desafíos y enfrentamientos, y eso tiene que ver con un título general, política judía, y de eso vamos a hablar, no de política partidaria. No voy a mencionar personajes actuales, no voy a mencionar nadie, ni el primer ministro israelí, ni la oposición, no voy a tocar este tipo de temas, sino voy a tocar un tema que está en el fondo del Estado de Israel, más bien del sionismo, que es el fondo del Estado de Israel, y eso tiene que ver con justamente el punto de partida de mi profesionalismo, para decirlo así, como historiador, siglo XVIII en general, la Revolución Francesa en particular, y el título sería ¿acaso, mejor dicho, acaso hay un común denominador para los judíos o el judaísmo en nuestro tiempo? O sea, es una pregunta abierta. O sea, yo puedo tener mi respuesta, voy a llegar a la respuesta mía mucho más adelante dentro de esta charla, o sea, en la última parte de la charla. Igual, mi respuesta no es una respuesta simple o bien clara. O sea, la respuesta mía, que otra vez repito, no es solamente la mía, yo no inventé nada, estoy leyendo muchos libros de otros profesionales, grandes historiadores, empezando con Dubnov, Heinrich Geretz, y bueno, en nuestra época Yaakov Katz, y bueno, mucho más. La respuesta que muchos de ellos dicen no es una respuesta que termina el tema, sino más bien lo abre de nuevo, porque tenemos como una pregunta, una gran pregunta, repito, ¿qué es el común denominador del judaísmo o de los judíos en nuestra época, la época moderna? Voy a desarrollar esta pregunta de punto de vista histórica. Al final voy a decir qué es mi respuesta, y ustedes van a ver que esta respuesta en realidad es una apertura a una serie nueva de preguntas, y con eso realmente como educadores eso no termina nunca. O sea, irónicamente diciendo, menos mal que trabajamos el tema de la educación judía, porque eso no tiene fin. O sea, estamos asegurados
de tener trabajo hasta la jubilación y más. Claro que más allá de la ironía, esta pregunta, por no tener una respuesta clara, es el fondo de la lucha o de la pelea política entre los distintos corrientes que se puede conocer y todos nosotros conocemos en el mundo judío amplio, es decir, en la diáspora, sea en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica, etc. Y claro que también dentro de Israel, que ya es un caso específico, muy particular, no es una comunidad judía más, no solamente por su tamaño, es la comunidad judía más grande hoy en el día en el mundo. Bueno, se puede pelear con el judaísmo norteamericano, pero estamos ahí, bueno, en un empate. Pero más allá de la cantidad es la forma. O sea, estamos hablando de una estructura política, un Estado, ya con partidos y fuerzas y poderes, y gobierno y Estado, etc. Todo lo que tiene que ver con una vida estatal, como tiene cualquier ciudadano en el mundo, en Japón, en Dinamarca o en Honduras. Así que esta pregunta, el común denominador del judaísmo de nuestro día, por un lado nos da mucha cancha para trabajar como educadores, por otro lado nos hace a veces un poco preocupados por la pelea que esta pregunta provoca. Bien, entonces vamos a empezar diciendo digamos, el paradigma básico de mi argumento como historiador. Es un poco simplicista, puede ser, no sé si es la palabra exacta, pero ustedes me entienden, pero sirve muy bien como un punto de partida. Hasta el siglo XVIII y desde la destrucción del Segundo Templo, y puede ser que antes, pero no voy a tocar la época de antes, ni del primer templo ni del segundo templo. Pues voy a hablar del judaísmo normativo, el judaísmo rabínico, el judaísmo de la halajá, el judaísmo de la Mishnah y del Talmud, en fin, el judaísmo que conocemos dentro o sea, bajo del gran título que todos los judíos lo conocen, nos conocen el origen, es otro tema que vale la pena hablar un día, pero todo el mundo, todos los judíos conocen el término Tariag Mitzvot, los famosos 613 mandamientos o 613 preceptos que según la tradición forman o sea, el judío es aquella persona que cumple o trata por lo menos de cumplir estos 613 preceptos. Bien, así que a partir digamos, de la destrucción del Segundo Templo hasta más o menos hasta el siglo XVIII, la pregunta ¿qué es el común denominador del pueblo judío? No existe. Hay muchos problemas, el pueblo judío está perseguido, hay pogroms, hay persecuciones, hay momentos positivos, hay de todo, expulsión de España, la época dorada en España. Bueno, no vamos a repetir toda la historia medieval, pero una cosa está clarísima. No hay ni un judío ni no judío, sea musulmán o cristiano, nadie tiene la duda qué significa ser judío. Judío significa, el judío es una persona que pertenece a una comunidad. La comunidad normalmente tiene una geografía bien clara, no necesariamente un gueto, pero una calle o un barrio judío. Los judíos tienen su propio idioma, sea el ladino en el caso del norte de África o de España, o el yiddish, no importa, pero es un idioma particular de los judíos, más allá que hay judíos que conocen las lenguas locales, por comercio, por intercambio, lo que sea, pero hay idioma judío, hay calendario judío, el calendario judío bastante clarísimo, y después todo lo que tiene que ver con la creación, la producción, reproducción de la familia, casamiento judío, y después cuando nace el nene o la nena tienen un papel y tienen un camino para la educación. La mayoría, no todos van a aprender la Torah, muy pocos van a seguir en adelante y ser grandes sabios, lo que se llama rabinos. El rabino más que todo es un profesional en conocimiento de la Torah, nada más, nadie herede este título, hay que conseguirlo peleando con el aprendizaje de la Torah. Entonces, agregando todo eso,
a esta vida compacta, para decirlo así, una identidad judía clarísima, ¿no? Calendario, idioma, casamiento, bueno, comida, que es parte de los 613, pero es una cosa que todo el mundo trata de hacerlo por lo menos 2 o 3 o 4 veces por día, depende del suerte de uno, ¿no? Pero entonces tenemos como una vida judía bien completa, bien redonda, y viendo desde el punto de vista del exterior, es decir, del mundo musulmán o del mundo cristiano, cada caso en sus particularidades, no vamos a entrar a las diferencias. En el caso de los cristianos, la acusación que los judíos han matado a Jesús. En el caso del Islam no hay eso, pero hay otra cosa, que los judíos no reconocen a Mahoma. Bueno, de todas maneras, tanto los cristianos como los musulmanes están viendo a los judíos como un desafío, para no decir una amenaza, o para no decir una contradicción a su propia existencia, porque teóricamente, ya que existen los cristianos, teóricamente ya no deben existir más judíos, porque la iglesia cristiana está diciendo que ellos son nosotros, los cristianos, somos la nueva comunidad judía, Knesset Israel en hebreo. Y en el caso de los musulmanes, Mahoma es el sobrenombre, uno de los sobrenombres de Mahoma es que él es el sello de los profetas, es decir, que ellos reconocen, los musulmanes reconocen Moisés, conocen también Jesús, son 2 judíos que recibían la palabra de Dios según la teología del Corán, está bien claramente escrito en el Corán. Dios otorgó la Torah 2 veces a los judíos, una vez a través de Moisés, la segunda vez a través de Jesús. En ambos casos los judíos no querían cumplir con la palabra divina, y en la tercera etapa Dios ya decide otorgar la Torah a Mahoma, y la Torah verdadera según este concepto es el Corán, mientras que tanto el Nuevo Testamento como la Torah judía son versiones erráneas. Bueno, no vamos a entrar a esta teología, solamente el argumento es que tanto para los cristianos como los musulmanes y para los mismísimos judíos, la cuestión de la identidad judía no existe. Y de repente llega el siglo XVIII y todo eso se rompe, se quiebra, y hasta hoy estamos tratando de entender y pensar y recrear una identidad judía que para algunos judíos ya no le importa mucho si es un común denominador. Claro que ellos dicen, sí, no me importa que los judíos se portan como yo, vamos a entrar a ejemplos un poco enseguida, ¿no? Pero dicen, si hay brecha, o hay una grieta, o hay un abismo entre un concepto judío que fue creado en el siglo XIX, como por ejemplo el judío reformista, o por el otro lado los Haredim, un fenómeno que no existe, lo que se llama en inglés, en castellano, el ultraortodoxismo, es un término muy problemático, tanto el ultra como el ortodoxismo, de eso también voy a hablar, pero Haredim, todo el mundo conoce el término Haredim, no existen Haredim hasta antes del siglo XIX. Entonces los Haredim pueden decir, bueno, no me importa que los reformistas se transforman su forma de entender el judaísmo a haredismo y viceversa. Pero el hecho es que la mayoría de los reformistas judíos y la mayoría de los Haredim judíos no quieren ser ni reformistas ni Haredim, sino quieren seguir siendo lo que ellos son. Entonces, con eso uno está mirando desde afuera. Un judío, puede ser un japonés, está mirando este fenómeno del siglo XIX, donde por un lado hay judíos reformistas, por el otro lado son judíos Haredim, los dos dicen somos judíos, y él está viendo de un punto de vista objetivo, está midiendo las cosas, qué hace el uno, qué hace el otro, nada que ver. Entonces, ¿a dónde está el común denominador? Entonces, en eso estamos ya, el argumento mío que en eso estamos ya 200 años, y desde este momento para adelante voy a empezar a desarrollar la historia del desarrollo de estos distintos corrientes que en realidad son respuestas a una pregunta que el mundo moderno, el contexto, presentó en una forma
digamos, dramática, como si estoy contando ahora una narrativa. Nunca funciona así. O sea, la Revolución Francesa tenía que ver con los franceses. Y después la exportación de la mismísima revolución, digamos, al centro de Europa y paralelamente al Sudamérica, todo el proceso de Bolívar y de San Martín, y bueno, todo este cambio, las revoluciones del siglo XIX, eso pasa en el mismo tiempo. Nadie pensaba de los judíos. Y un poco antes, unos 40 años antes, en los Estados Unidos también, cuando los yanquis deciden pelear con los ingleses en 1775, ellos no piensan de los judíos. Pero creen un contexto que, de punto de vista de los judíos, es un desafío. Que el judío tiene que responder una pregunta muy simple que todos nosotros conocemos perfectamente. En ese sentido, es una pregunta que por un lado es una pregunta histórica, por el otro lado es una pregunta actual. Por un lado es un tema para historiadores aburrísimos que cuentan cualquier cosa de cosa que pasó hace 200 años. Por el otro lado es un tema de educadores, pero no solamente de educadores profesionales, sino también de padres y de madres que tienen esta pregunta presente en su vida cotidiana, sea en Jerusalén, sea en la Ciudad de México, sea en Boston o sea en Melbourne. Y la pregunta es muy simple. ¿Acaso se puede combinar una vida moderna con todos los valores de la vida moderna liberales, igualdad entre mujer y el hombre, libre expresión, el derecho de definir mi género, si soy homosexual o lesbiana o soy asexual, que no quiero tener familia? Todo eso son preguntas o son valores que tienen que ver con el modernismo. Por otro lado, si puedo, dentro de este contexto, seguir siendo judío. Resumiendo esta pregunta con menos palabras, entonces la pregunta sería más o menos algo por este estilo. ¿Acaso se puede combinar o mezclar o juntar los valores de la emancipación con el judaísmo? Y a esta pregunta hay básicamente dos respuestas simples, que son dos palabras: sí o no. ¿Ok? O sea, de ahí, de estas dos respuestas básicas, sí se puede mezclar, se puede combinar, se puede juntar, se puede modificar, se puede armar un judaísmo emancipado o una emancipación judaica. De ahí nacen muchos corrientes que tienen que ver con la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué significa ser judío moderno? ¿Qué significa judaísmo dentro de este concepto? Y de eso vamos a hablar enseguida. Pero quiero empezar con la respuesta negativa. La respuesta negativa que dice no, es imposible. Justamente por la trayectoria histórica de los judíos desde la destrucción del Segundo Templo hasta el siglo XVIII. Entonces, justamente dicen los negadores que hablan a dos caminos distintos, ¿no? Totalmente opuestos. Dicen, no se puede combinar. Uno dice que la falta de posibilidad de combinar estos dos elementos, la emancipación y el judaísmo, es que la emancipación contradice totalmente en su totalidad el judaísmo. Y por eso el judío, como ser humano, tiene que elegir eso o eso. Entonces, un corriente dice, bueno, vamos a elegir solamente la emancipación. Y con eso están diciendo, queremos olvidar nuestra identidad judía. Quieren borrar. En términos que se han usado en el siglo XIX, este corriente se llama fusión. Los fusionistas querían fusionarse a la sociedad amplia, sea la francesa o sea la norteamericana o la alemana, borrar totalmente. No se habla de asimilación. La palabra asimilación tiene otro papel, es una otra pregunta para abrir la cancha, ¿qué significa asimilación?
pero los sociólogos van a decir que asimilación es cuando uno, por ejemplo, si yo aprendí mi castellano de más o menos, no de mis padres, pero mi castellano tiene más pinta del castellano argentino. Si me voy a mudar a México o a Honduras, voy a asimilar la forma que los mexicanos o los hondurenses hablan. También voy a aprender a comer la comida, también voy a aprender a hacer muchas cosas más, como usar el transporte público, la idiosincrasia. Eso no quita el hecho que voy a seguir siendo un muchacho israelí, un señor israelí, un historiador israelí, porque no puedo asimilarme totalmente. Así que la palabra asimilación, que tiene relaciones públicas muy negativas, en realidad todos somos asimilados en este sentido. ¿Por qué estoy diciendo eso? Para poner el enfoque sobre el proyecto de los fusionistas. Los fusionistas no quieren asimilar, no quieren adoptar la idiosincrasia de los franceses, o sea, qué sé yo, comer lo que comen los franceses. No, ellos quieren borrar en una forma activa la identidad judía. Y hasta hoy, en Israel también, hay personas, ciudadanos israelíes, no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar tampoco en qué diarios pueden escribir sus posturas. Lo que sí voy a hacer, voy a describir su postura. Y su postura es que cada cosa que tiene que ver con identidad judía, con educación judía, es algo que está jalando o está empujando a Israel al fascismo o al racismo o al cualquier otro término de este índole. Entonces, para ellos había un gran profesor que se dedicaba a la lengua hebrea, era gran experto en este campo y nadie puede quitar sus logros en este campo, pero él todo el tiempo toda su vida estaba peleando con la Corte Suprema para que en su documento no figure la palabra judío. Él dijo: yo no soy judío y no deben haber más judíos en el mundo. El judaísmo es algo del pasado que ya no tiene nada que ver con la realidad, así que el proyecto del fusionismo del fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no es solamente una postura del pasado, sino más bien una postura bien reducida, bien limitada, está bien, pero ahora no estamos contando votos, estamos tratando de analizar un campo histórico, y en este campo histórico hay que mencionar todas las posturas. Así que la primera postura sería la negación de la posibilidad de unir emancipación con el judaísmo, con la conclusión que si es eso o eso, emancipación o judaísmo, entonces yo opto por el emancipacionismo y quiero fusionar, quiero borrar mi identidad judía. En el otro lado están los Haredim. Los Haredim dicen igual, pero al revés. Si la historia, si la realidad, si el mundo, si Dios de la historia, no importa. Si de repente tenemos este desafío que se está resumiendo en dos palabras, emancipación y judaísmo, y ya entendiendo que no hay forma de unir las dos cosas, entonces nosotros optamos solamente por un judaísmo sin la emancipación. Estamos negando la emancipación, estamos negando el modernismo. Eso es el proyecto que es su primer fundador, para decirlo, el protagonista, el personaje más famoso que tiene que ver con este concepto, es el famoso Hatam Sofer, Moshe Sofer, judío que nació, si me acuerdo bien, después se puede fijar, en 1764, falleció en el 1839. Él trabajaba como rabino en lo que hoy se llama Bratislava, es la capital de Eslovenia, bien ubicado en el centro de Europa, con sus antenas bien delicadas, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver Eslovenia o el centro de Europa con Francia? No, por supuesto que tiene que ver. Francia dio la pauta a todo el mundo. En los rusos, en la nobleza rusa,
los nuevos integrantes, o sea, los jovencitos y jovencitas, aprendían francés antes de aprender el ruso. Entonces, claro que todo lo que está pasando en Francia influye toda Europa y también el mundo judío. Y la reacción del Hatam Sofer en frente enseguida vamos a mencionar, el reformismo, hace que en 1819 él sale con un decreto, que lo voy a decir en hebreo, y después lo voy a traducir, Hadash Asur min Torah. El novedoso está prohibido por la Torah, cosa que no tiene nada que ver con los hechos que están en la Torah, pero todos los rabinos tienen el derecho de hacer los exégesis, la interpretación. En ese sentido, Hatam Sofer, Moshe Sofer hace lo que hicieron todos los que vinieron antes y después, que la Torah no es como el reglamento del fútbol, tampoco en el fútbol hay el VAR y siempre todo el mundo está peleando si había posición adelantada, sí o no, y si había falta o no, y si había que cobrar penal. Bueno, si en el caso tan simple como el fútbol hay discusiones, en un caso mucho más amplio como el judaísmo, los preceptos, el aprendizaje de la Torah, la filosofía de la Torah, claro que cada uno tiene el derecho de decir lo que dijo en este caso Moshe Sofer, que Hadash, o sea, lo novedoso está prohibido por la Torah. Y agregó Moshe Sofer un dicho más, resumiendo todo este concepto, es un nuevo concepto que no tiene antecedente, que me perdonan mis amigos Haredim, o peor todavía, los judíos no Haredim, que son la mayoría, que hay muchos de ellos que piensan que los Haredim son los judíos verdaderos, absolutamente nada que ver. Según los mismísimos conceptos de los Haredim, no son continuación directa del judaísmo tradicional. Entre paréntesis, nadie tiene el derecho de decir yo soy el verdadero continuador del judaísmo tradicional, que ya no existe, simplemente porque el contexto donde vivían los judíos ya no existe más. Entonces, como el contexto cambió, el mundo moderno, también el judaísmo, los judíos también hayan cambiado. Hay gente que dice, genial, pluralismo, muchas opciones, Shivim panim la Torah, 70 caras tiene la Torah, excelente, hay intercambio, los reformistas, los conservadores, etcétera, los laicos, qué sé yo, bueno. Pero hay judíos que para ellos es una pesadilla. Los judíos fusionistas que están enojados por el hecho que un judío como yo, ya soy la 10ª generación de judíos laicos, soy laico y sin embargo mantengo mi identidad judía y cada vez estoy aprendiendo más, me encanta abrir la Torah y la Mishnah y el Talmud. Estoy muy orgulloso, estoy muy bendecido a mis padres que me han traído a este mundo en Israel, y por eso conozco el hebreo y por eso tengo la llave más importante para la lectura de la Torah. Claro que se puede leer la Torah también en japonés, pero mucho más fuerte cuando uno lee la Torah en idioma original. Entonces, y para los fusionistas es una pesadilla, gente como yo. Igual, del otro lado, para los Haredim, yo como no existo, ¿no? Existo como de la halajá, porque soy hijo de madre judía, entonces según la halajá soy judío. Pero mis conceptos como judíos no sirven para ellos. Y eso es lo que dice Hatam Sofer en 1819, cuando él agrega al Hadash Asur min Torah un argumento más. Él usa un versículo del libro de Yehezkel, creo que es el capítulo 27, versículo 7, pero no estoy seguro, y son 4 palabras. Y en hebreo, ese sistema del idioma hebreo que tiene campos semánticos, hacen de estas 4 palabras un argumento muy fuerte que representa la filosofía nueva de los Haredim. A Shomea Ishma va Jodel Yechdal. 4 palabras son 2 raíces, porque las 2 primeras palabras están basadas como el Shema Israel, ¿no? A Shomea Ishma, el que está escuchando va a entender el significado, porque en hebreo hay relación entre los raíces, ¿no? Lishmoa es escuchar, pero Mashmaut es significado, y en latín no hay nada que ver con escuchar y significado. En hebreo hay una relación directa entre Lishmoa,
entender el significado. Y las otras dos palabras, Ve'achodel Yechdal. La tercera palabra se refiere a las dos anteriores. Dice la primera palabra, Ashomea Ishma, o sea, quien va a escuchar, va a entender el significado. Y la tercera palabra dice, y que no está escuchando, que va a parar, Yechdal, va a parar de escuchar, Ahodel Yechdal, va a parar de ser judío, ya no va a ser judío más. Así que, por un lado, lo novedoso está prohibido por la Torah, y por el otro lado, cuatro palabras que se figuran en la Biblia, en otro contexto. Ezequiel es un gran profeta, no vamos a entrar a este tema, pero, repito, cada rabino tiene el derecho, cada judío, cada persona tiene el derecho a tomar en este caso cuatro palabras que son muy fuertes para definir la filosofía de los Haredim, como ellos están combatiendo con el desafío del mundo moderno. Dar la espalda al mundo moderno, alejarse del mundo moderno. Y los peores, entre comillas, son los judíos modernos, porque el cristiano moderno o el japonés moderno es cristiano moderno o japonés moderno. Con ellos no hay competencia. En cambio, ahora estoy pasando a la rama, o más bien es un árbol, de la respuesta positiva. Repito, había una pregunta en común, o sea, la historia está presentando una pregunta. ¿Acaso se puede combinar emancipación con el judaísmo? Una rama dijo que no. Esta rama fue dividida a dos. La subrama, que se llamó en aquel entonces fusionismo, es decir, borrar el judaísmo, y la otra rama, que es los Haredim, los ultraortodoxos, que dicen, si eso es la alternativa, estamos optando por un camino bien cerrado, fundamentalista. Es un término que nació 100 años adelante, en un contexto norteamericano, en el sur de la zona de Tennessee. Otra historia, pero no importa la palabra, sino el concepto, fundamentalismo, ir a los fundamentos. Y el fundamento, según los Haredim, es poner un muro, una muralla entre la comunidad judía verdadera, según ellos, y el resto del mundo. Pasando al árbol positivo, que dice claramente, sí, por supuesto que se puede combinar. Pero de ahí empieza una pelea, una bifurcación, para decirlo así, que tiene que ver con la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se combinan estos dos conceptos, la emancipación y el judaísmo? Y para hacer la cosa más simple, voy a otra vez hacer otro cruce de caminos. El camino religioso, que va a abrirse a por lo menos tres caminos, subcaminos muy famosos: el reformismo, el conservadurismo y el ortodoxismo. Y enfrente de este subrama, saliendo del mismo cruce, el camino nacionalista, que también se abrió a nacionalismo autonomista, como el famoso caso del Bund, que fue eliminado por los nazis en los años 40. Y claro que tenemos el sionismo, y hoy, últimamente, en los últimos 30 años, más o menos, conocemos eso, el peoplehood, no sé cómo se dice en castellano, pero me imagino que conocen ustedes el término en hebreo amiut, que puede ser que es una combinación entre las dos cosas, pero vamos a empezar con la gran rama de la religión. Empezando con el término religión. Es una cosa muy importante para el educador, cuando el educador está utilizando palabras, es fundamental asegurar que la palabra realmente está clara. Y todo el mundo, cuando uno habla, por ejemplo, como utilicé anteriormente, el caso de la palabra asimilación, que tiene malas relaciones públicas, cuando en realidad todos somos asimilados
hasta un punto u otro. Igual es una cosa que todo el tiempo está cambiando, el mundo cultural está cambiando, así que toda la humanidad está asimilando en una forma u otra. Entonces, eso para hacer la diferencia entre la asimilación y el fusionismo. Volviendo al tema en este momento, el tema en este momento es la religión. ¿Qué significa la palabra religión? Si yo voy a dar como una tarea, ¿no? Ustedes pueden empezar a hacerlo. ¿Qué significa? ¿A qué palabra en hebreo ustedes van a traducir la palabra religión? En 99.99% de los casos, la respuesta, la gente que sabe en hebreo, es dat. Bien, religión equivale a dat. Cuando uno abre el diccionario, sea el diccionario de Even Shoshan o el diccionario del Google Translate, religión va a figurar como dat. Excelente. Pero no, nada que ver, porque cuando uno está tratando de entender qué significa la palabra dat en hebreo y qué significa la palabra religión en los idiomas latín, sea castellano, francés, inglés, etc., son dos conceptos totalmente opuestos. Dat significa ley, en términos judíos, halajá, o mitzvah, o precepto, cosa que uno hace. En cambio, la religión, o sea, el término religión, se trata del concepto de la comunidad, una santa fe, la confesión. No tiene que ver con algo que uno hace, sino solamente con un sentimiento de pertenencia a una cosa más grande del uno. En el caso de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica. En el caso de una comunidad de Quakers en Estados Unidos, bueno, etc. Pero volviendo a nuestro tema, judíos es un hecho. Ahora tomen eso como un hecho, ¿no? En algunos casos, para algunas cosas soy el experto que está diciendo, como la gomería. Este auto necesita un cubierto de 155 por 18 y eso es el cubierto y eso no es el cubierto, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho, judíos hasta el siglo XIX no utilizan la palabra dat para definir su identidad. Es un hecho. Judíos, por ejemplo, voy a mencionar uno muy famoso, Rav Saadia Gaon, en el siglo X, cuando él estaba peleando con los Karaim son aquellos judíos que decían solamente la Torah sirve, ni la Mishnah ni el Talmud. Entonces, Rav Saadia Gaon decía, en Israel Uma ela betorotea. Lo voy a traducir. Israel quiere decir no el Estado de Israel, sino el pueblo de Israel. Los judíos son pueblo a base de sus dos Torot, la Torah escrita y la Torah oral, es decir, el Tanaj y Mishnah y Talmud, bueno, todo lo demás. Y él utiliza una palabra Uma. ¿Qué es Uma? Uma es nación. Otra vez, él no se refiere al sionismo, pero él se refiere a un término que está hablando de lo que se llama en griego etnia. Hasta hoy, ¿no? Esta palabra es una palabra fundamental en el idioma griega y tenía mucha influencia en otros idiomas, como por ejemplo en los idiomas latinos. Entonces, etnos es un grupo de personas, ¿no? Que tiene relaciones que empiezan con familia, ¿no? Nacimiento y, bueno, post-nacimiento, bueno, generaciones. Entonces, eso es la definición de Rav Saadia Gaon en el siglo VII. La palabra dat es una palabra que vino del idioma persa en el siglo VI a.C., figura en la Torah solamente en Megilat Esther, y ahí claramente está clarísimo, ¿no? Vale la redundancia, que la palabra dat significa ley. En cambio, religión, en el caso de los cristianos, significa una santa fe, una comunión, una comunidad de pensamiento, de sentimiento. Justamente de eso se habla cuando uno está tratando de analizar el judaísmo reformista, el judaísmo conservador. Estoy hablando del siglo XIX, claro que hoy las cosas van cambiando, pero en el siglo XIX, cuando empieza el reformismo, la ideología reformista es muy simple. La forma de combinar judaísmo y emancipación es ser ciudadano fiel, 100% ciudadano de
Alemania, Estados Unidos, Polonia o Sudáfrica, y aprovechar del hecho, hablando de los Estados Unidos, que tenemos, en Estados Unidos hay constitución. Constitución tiene como, por ejemplo, el primer mandamiento, no sé si estoy usando el término exacto, pero la libre expresión, la libre conciencia. Entonces, cada americano puede ser, lo que dice en el billete del dólar, in God we trust. No dice en qué forma de Dios tenemos que creer. Solamente mientras creemos en Dios, todo está bien. Si un ciudadano cree en Dios, entonces yo lo tomo como un ciudadano creíble. Entonces puedo hacer negocios por él, puedo hacer política con él y todo lo demás. Entonces los reformistas están diciendo la mejor forma coherente en el mundo moderno de ser judío es simplemente reducir el judaísmo a un momento determinado y a un lugar determinado. Y este lugar lo llaman templo, y el momento es 2 horas en el día sábado, y en algunos casos del reformismo radical en el siglo XIX en los Estados Unidos también habían judíos que proponían transformar el día sagrado de los judíos del sábado al domingo, ya que el objetivo es ser parte de la sociedad americana, manteniendo nuestra identidad judía bien reducida, sin preceptos, sin kashrut, rezando en el idioma local, para que cualquier persona que no es judío pueda participar en el acto del rezo, sacando del rezo elementos como Jerusalén, o la nación judía, o la esperanza del Mesías. Todo eso hay que quitar, eliminar de esta nueva teología. Bueno, justamente eso podemos entender porque Hatam Sofer, del capítulo anterior, se asusta tanto que la Revolución Francesa es mucho antes, 30 años antes, pero él en 1819, cuando realmente está cristalizando estos conceptos de la ideología que más adelante vamos a conocer como reformismo, entonces él tiene esta reacción. Entonces, eso es el reformismo. Hay y se debe ir desarrollando mucho más, como por ejemplo una pregunta que siempre surge: si los reformistas son tan así, no le importan los preceptos, kashrut, el idioma hebreo, el Mesías, Jerusalén, ¿por qué no se transforman al cristianismo? Bueno, ellos tienen una respuesta muy simple a esta pregunta, que ellos dicen los judíos siempre tenían el papel de ser la vanguardia del pensamiento humano, y si los judíos van a dejar de ser vanguardia, en el siglo XIX están dejando su papel histórico. Bien, pasando al otro lado, los judíos ortodoxos. El término ortodoxo no existe en el judaísmo, no existe, es un término cristiano, el mero hecho. El educador judío tiene que ponerse como pensar, más allá de toda mi charla, con muchos detalles y números y nombres. ¿Cómo puede ser que el corriente que hoy en día está, como dicen los argentinos, sorprendí de mi mamá, no sé si existe eso en México, pero voy a probar, llevan el mundo por delante, son los dueños de la granja? Es como para decir, los judíos ortodoxos actúan como si ellos realmente tienen la absoluta verdad. Su versión del judaísmo es la versión correcta. Yo hago una pregunta muy simple. Entonces, ¿por qué lo llaman ortodoxo? El término ortodoxo otra vez viene del griego. Tiene que ver con la lucha interna dentro del cristianismo en el siglo V después de Cristo. Judíos empiezan a utilizar este término la primera vez que lo tenemos registrados en 1796, dentro de una pelea, una discusión, una polémica entre intelectuales judíos franceses. Menos de 10 años después de la Revolución Francesa, cuando una banda está apuntando al lado del reformismo, todavía no lo llaman reformismo, dicen que hay que reformar el judaísmo, pero están ahí nomás dando vueltas, están
proponiendo ideas, y el otro lado está negando, está rechazando esta demanda de la primera banda de reformar, de cambiar, de ir adaptando el judaísmo a la nueva época. Entonces la primera banda llama como un sobrenombre, como un insulto. Al otro lado lo dicen, ustedes son ortodoxos. Y quedó que la gente que se oponen a los cambios, por lo menos los cambios demasiado rápidos o demasiado radicales, entonces ellos son los ortodoxos. ¿Y qué significa la palabra ortodoxo? Eso también, como cualquier educador, tiene que poner, o sea, frenar la Fórmula 1, ¿no? Esta carrera que estamos todo el tiempo aprendiendo más y hablando mucho como yo, frenar y ir analizando términos. ¿Qué significa Haredim? ¿Qué significa reformismo? ¿Qué significa, por ejemplo, conservador? ¿Qué están conservando los conservadores? Y si los conservadores están conservando, ¿por qué no los llaman ortodoxos? ¿Y por qué los ortodoxos llaman a los conservadores reformistas y los reformistas están considerados por los ortodoxos como bueno? ¿Y por qué los ortodoxos no son parte de los Haredim? Bueno, justamente, expliqué, porque los ortodoxos son parte de la gran banda, del gran árbol, que está tomando como una opción positiva la combinación de la emancipación con el judaísmo. Y justamente ahí está la diferencia entre el ortodoxismo y el Haredí. Si bien un judío ortodoxo puede comer la comida Haredí y viceversa, cosa que el judío reformista, estoy hablando del siglo XIX, no va a hacer y tampoco le va a importar, o mejor dicho, el judío Haredí o el judío ortodoxo no va a comer en la casa del judío reformista porque no le importa la kashrut. Si bien es un común denominador entre los Haredim y los ortodoxos dicen hay que ir a la universidad, hay que ser médicos y ingenieros y abogados, hay que ser parte del mundo que nos rodea. Y en ese sentido no tiene nada que ver con los Haredim. Repito, entonces vale la pena frenar toda esta carrera para entender todo y preguntar qué significa ortodoxismo. La palabra ortodoxismo, voy a dar una respuesta muy corta. Es una combinación de dos palabras. Una es orto es directo, recto, en latín orto, el orto, directo, recto, ¿ok? Latín y griego van cambiando, y doxa significa un pensamiento, una suposición. El doctor, yo soy doctor, soy también profesor, pero el tercer título, el famoso PhD, Philosophy Doctor. ¿Quién es el doctor? Aquel persona que el Senado, en el caso mío de la Universidad de Haifa, le otorgó el derecho de presentar doxas, opciones, tesis. Si yo voy a decir que mi tesis es la única que existe, entonces me van a decir como un insulto, pero usted está hablando como un ortodoxo, porque usted está pensando que tu opinión, que puede ser verdad y puede ser no tan verdad, puede ser, entonces por definición no puede definirla como el único camino. Y tomar tu camino como el único camino, eso se llama ortodoxismo. Entonces los ortodoxos, que son judíos modernos, en total contradicción a los reformistas, ellos dicen, podemos utilizar el mismísimo primer mandamiento de los americanos, o sea, la Constitución, el liberalismo. No tiene importancia los americanos, sino el concepto moderno del liberalismo y de la libertad de conciencia, para decir nosotros como ciudadanos americanos fieles, que vamos a hacer el servicio militar, vamos a participar en la política, vamos a ir a las mejores universidades, vamos a hacer negocio y comercio, vamos a participar en la vida, en la república, en los asuntos públicos de nuestra nueva sociedad, nuevo ambiente, Estados Unidos o Alemania o Inglaterra, ¿ok? Vamos a mantener nuestro judaísmo según los preceptos
en el máximo posible. Ya no podemos hacer una comunidad cerrada porque estamos en contra de cerrarnos, pero por lo menos todos los asuntos particulares, como por ejemplo la kashrut, es fundamental. Y eso no contradice la obligación de un americano no judío respetarme. Y el hecho es que ya que un cuarto de la población en Nueva York son judíos, muchísimos restaurantes en Nueva York que no tienen nada que ver con el judaísmo tienen el K del kashrut, porque ellos dicen que me importa si hay un cliente más que va a gozar de mi comida, yo voy a respetar al judío que está manteniendo el kashrut, y con eso tenemos la combinación entre emancipación y el judaísmo. Así que, otra vez, hay mucho más para decir. Solamente para agregar, tenemos por un lado el reformismo, por el otro lado el ortodoxismo, ahora tenemos el conservadorismo, que eso nace un paso, una generación más adelante comparando con el reformismo, y el conservadorismo dice el argumento de los conservadores es bastante simple. Ellos dicen los reformistas están exagerando, los ortodoxos están exagerando, y si uno quiere entender bien, llegar bien a conclusiones coherentes, cómo hay que combinar emancipación con judaísmo, entonces hay que tomar cada caso en su caso, cada asunto, analizarlo específicamente, sea fiesta, sea costumbre, sea postura, sea esta filosofía, no ir ni a este extremo ni al otro extremo. Y al principio no se llamaba eso conservadorismo, es un término que fue agregado a esta postura a fines del siglo XIX en Estados Unidos, y esta ideología nació otra vez en el centro de Europa en la mitad del siglo XIX. Se llamaba el judaísmo positivista. Eso tiene que ver, como un ejemplo a lo que estoy diciendo, es un término que fue adoptado de la filosofía del Auguste Comte, no sé si lo estoy nombrando bien, el famoso filósofo del siglo XIX francés, que él dijo que toda la ciencia tiene que basarse en el positivismo. Eso significa no en relación a negativos, sino positivismo en las cosas tangibles, como la ciencia, la ingeniería, la medicina o en la mecánica, tiene que basarse en hechos, no en cosas abstractas. Igual dicen los judíos conservadores, entre comillas, que hay que basar las posturas de este nuevo judaísmo que necesitamos recrear, basando en el pasado, en las cosas tangibles que no son abstractas. Bueno, eso claro que requiere mucho más. Y para terminar, voy a terminar con el último subrama del cruce de caminos que mencioné hace media hora, que es el camino nacionalista. Y con eso ya estoy diciendo, para no olvidar, que es mi respuesta a la pregunta que puse hace casi una hora, ¿qué es el común denominador hoy en día para el pueblo judío? Y la respuesta mía es el nacionalismo, pero no en el sentido que si uno no es sionista o no es ciudadano de Israel, no pertenece al pueblo judío. No, nada que ver, todo lo contrario. Estoy basando en los conceptos del sionismo que dice que los judíos hoy en día, fines del siglo XIX, pertenecen a una etnia. En ese sentido están siguiendo los preceptos tanto de la Torah como de Rav Saadia Gaon, ¿no? Pero ya en otro contexto, porque los sionistas entienden perfectamente que los judíos, de punto de vista de la teología, es decir, de su punto de vista de cómo entender el comportamiento judío cotidiano, no hay forma de unir las contradicciones. O sea, la forma que los ultraortodoxos o los Haredim tratan el Shabbat es distinto a la forma que los judíos reformistas tratan el Shabbat, y no hay forma de
de asegurar que este lado va a cambiar su postura. En cambio, los sionistas dicen que el mero hecho que tanto los Haredim se autoconsideran como judíos, como los reformistas se autoconsideran como judíos, eso es un hecho, es una base desde la cual se puede ir armando un proyecto. Y ya que el desafío del mundo moderno es la perdición de la identidad judía, la amenaza del fusionismo, entonces los sionistas, el argumento fue muy simple. La mejor forma de seguir peleando contra esos desafíos o enfrentando esos desafíos, la mejor forma, no la mejor, la más eficiente, para decirlo así, o la menos peor forma de hacer todo este proyecto es armar una vida judía completa, en el sentido que vamos a tener un territorio, un estado, un hogar judío, hogar nacional judío, a donde cada uno de los judíos, y también los no judíos, ¿no? Pero voy a poner el enfoque sobre los judíos, que de eso estamos hablando, todos los judíos van a tener el mismo derecho civil de liberalismo, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, y estos judíos van a seguir la pelea, la polémica, que cuando uno la compara con lo que está pasando en la diáspora, puede ser una polémica de ciegos y de sordos. Porque ¿qué le importa a los reformistas que dicen los reformistas de Upstate New York, lo que dicen los Chabad Lubavitch de Brooklyn y viceversa? Ellos tienen su vida asegurada por la Constitución americana, ellos tienen su vida asegurada por la Constitución americana. Los Chabad Lubavitch no le importa tanto la Constitución, los judíos del Upstate New York le encanta, le importa mucho la Constitución, son ciudadanos, pero el intercambio en cuanto a la identidad judía realmente puede caer en un abismo de indiferencia. En cambio, el momento que uno arma una vida completa en Israel, todo el mundo habla hebreo, por eso tiene la llave a los distintos fuentes del judaísmo, ¿no? Torah, Mishnah, los demás, y también una responsabilidad mutua por un futuro judío israelí. Eso significa responsabilidad mutua a un proyecto educativo que todo el mundo tiene que participar, también aquellos que no le importa la identidad judía. Los fusionistas están pagando impuestos como cualquier otro ciudadano. También los ciudadanos árabes están pagando impuestos y con estos impuestos también están apoyando la educación judía. Claro que también están apoyando la educación árabe, pero forman parte de una vida comunitaria, política, una república. Repito, el significado de la palabra república es el asunto público, y eso fue la idea del sionismo, agregando, y Herzl insistió en repetir diciéndolo, que el sionismo realizador tiene que ver con los judíos que quieren ser parte de este proyecto o no tienen otra alternativa de no serlo, judíos perseguidos y los demás. En cambio, judíos que están bien en la diáspora, Herzl no vio ningún problema con lo mismo. Es más, siempre él pensaba que el apoyo que puede tener este proyecto nacionalista en la tierra de Israel puede ser mucho más fácil adelantando con el apoyo de los judíos en la diáspora. La única cosa que le mostró, judíos que estaban contra el sionismo y en lugar de seguir con sus vidas judías o no judías, lo que sea, entonces siempre trataban de poner obstáculos. Comparando esta ideología nacionalista, ¿no? Que su respuesta, o más bien voy a resumir, la respuesta sionista a la pregunta, la pregunta histórica, cómo combinar emancipación con judaísmo, es una respuesta bastante simple. Queremos realizar una revolución francesa propia para los judíos.
Igual como los franceses hayan cambiado su estructura política, o los mexicanos, o los argentinos, o los americanos, o los australianos, ahora dicen los sionistas, queremos hacer la misma cosa en nuestro hogar nacional. La diferencia entre el sionismo como un camino nacionalista y el budismo, que el budismo decía dos cosas distintas. Una cosa es que no hace falta Estado. Estado es una cosa obsoleta, decían los budistas en el siglo XIX, y después cuando veían lo que pasa con Hitler, la importancia de tener un Estado es una herramienta que te puede servir para tu autodefensa. Y es un argumento que la historia comprobó como más o menos erróneo, para decirlo de una forma suave. Y la otra cosa mucho más importante que tenía que ver con el siglo XIX, los budistas decían, nosotros estamos ocupándonos solamente de los judíos que pertenecen a la etnia judía que habla yiddish, es decir, 80% del pueblo judío de aquel entonces, y no los judíos del norte de África, judíos de Etiopía, judíos de Yemen, y los demás, que ellos no tienen nada que ver culturalmente. Así que desde este punto de vista el sionismo fue mucho más amplio. Bien, creo que presenté suficiente para entender el tema. Como expliqué antes, la respuesta mía a la pregunta ¿qué es el común denominador? No es una respuesta cerrada, todo lo contrario, es una respuesta que si uno lo acepta, no necesariamente como palabra de Dios, nada que ver, sino como una alternativa, como una opción, como un tema para ir desarrollándose, él enseguida entiende que es un punto final, que en realidad es un punto inicial para una nueva serie de preguntas, como por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de educación judío hay que dar? ¿Qué es la relación entre la comunidad judía en Israel y la comunidad judía, las comunidades judías en el resto del mundo? Cosas que todos nosotros conocemos, que existen, y acá tenemos estas preguntas dentro de un contexto histórico más amplio. Estaré más que contento de responder cualquier tipo de pregunta. Mi email es mi nombre, udimanor@gmail.com. Fuentes, dudas, cosas que quedaban no suficiente claras. Espero que les contribuya algo. Con mucho gusto me despido en este momento. Gracias por escuchar.